Destacados de la semana. La provincia trabaja para aplanar la curva de contagios por COVID-19. Durante la reunión de gabinete que encabezó el gobernador, se evaluó la situación sanitaria de la provincia y los pasos a seguir. En ese marco, se informó que se ha duplicado la inversión en salud en lo que va del semestre. Por otro lado, enfatizaron en la responsabilidad individual de cada ciudadano para superar la pandemia y evitar los contagios. El gobierno entrerriano invierte en obras para la producción. El gobernador Gustavo Bordet habilitó la nueva calzada sumergible sobre el arroyo Espinillo, que permitirá a vecinos y productores de la zona transitar los días de lluvia. En ese sentido, el mandatario afirmó la continuidad de obras que apunten a mejorar los caminos que son clave para el desarrollo del trabajo y la producción. Es muy lindo, la verdad, estar en todos los lugares. Estas son las cosas que en la gestión a uno no solo lo entusiasman, sino que hacen que redoble el esfuerzo para poder multiplicar este tipo de obras que beneficia a muchas familias. Gobierno de Entre Ríos. Todos los intendentes del departamento, salvo por supuesto la cabecera departamental y Basado y Bajo, que tienen un poco en sus lugares tanto PAMI como ACES. Pero nos pareció importante, por alguna sugerencia de intendente, poder tener la presencia de Mario, de Sergio, de ACES y de PAMI, que todos saben que son hombres ya con actividad pública, vinculados a la política en el sentido amplio de la palabra, que conocen la realidad social del departamento y de los pueblos. Así que consideraba que era una muy buena oportunidad para que ustedes, cada uno de ustedes, tomara contacto personal y tratar de acercar, porque hay muchas demandas del centro de jubilados, el ANSES también ha tomado una dinámica muy grande, como decía Mario, desde que se nace hasta que se muere, se está vinculado al ANSES, y hay muchas veces inconvenientes de traslado, hay lugares que no tenemos servicio de colectivo, hay que hacer consultas. Entonces, tener una relación fluida con estos organismos, creo que mejoramos la situación o la calidad de vida de nuestros habitantes. Así que simplemente el motivo de la reunión es esta. Como organismo nacional, nosotros tenemos una estructura piramidal que es bastante estricta en cuanto al cumplimiento de las normativas y todas esas cuestiones. Por eso les explico más o menos. Entre Ríos tiene en total, entre oficinas y UDAI, tiene 12, 13, según como uno lo tome. Pero ¿qué pasa? Dependemos de una regional, que la regional tiene su centro en la ciudad de Santa Fe. Es decir, esa regional abarca dos provincias. Una es Santa Fe y otra es Entre Ríos. Después, dentro de lo que es Entre Ríos, nosotros tenemos cada uno es gerente, o sea, jefe, se le llama gerente, pero en verdad el jefe de la UDAI. La UDAI vendría a ser el centro de atención para el ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cuál es mi jurisdicción? Son 3 departamentos. Es el departamento Colón, el departamento Uruguay y el departamento Tala. O sea, la UDAI Uruguay maneja administrativamente esos 3 departamentos. Como dijo Sergio, nosotros no hemos escapado a la realidad. Yo diariamente en este momento cuento con 7 empleados. La capacidad de atención a nosotros se nos ha digamos, la atención presencial, se nos ha venido a pique, lo cual significa que tengamos hoy que trabajar de otra forma, con los 7 empleados que tenemos en presencial, porque el resto está trabajando lo que le llaman en AB o atención virtual. Hoy los dos organismos nos parecía a nosotros
tenemos la idea y que tenemos que trabajar coordinado con ustedes, por eso agradecerle al anfitrión, agradecerle a Horacio, digamos, de esta reunión, porque la idea nuestra es que ustedes nos conozcan, conocerlos y tener la mayor comunicación posible ante algunas cuestiones que puedan suceder. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo trabaja ANSES? ANSES trabaja, digamos, normalmente con dos cuestiones. Una que vendría a ser los puntos fijos y otra que es los puntos de contacto. Uruguay tiene dos puntos fijos. Uno es Basavilbaso y el otro es Rosario del Cali. Y después hace lo que usted dice que son puntos de contacto u operativos diarios. Es así. En la reunión de este lunes que pasó, nos avisaron que los puntos de contacto están suspendidos ante digamos, el aumento de casos que hay generalizado en todos los lugares. Entonces, ante eso, porque nosotros, ¿cuál es el tema? Cuando hablo con Tala me dice, mirá, en este momento no es preferible que ustedes vengan porque me genera mucho movimiento de gente ante la necesidad tan marcada que hay en todos los lugares. Por eso hay que ir viendo, a nosotros todo se va haciendo, digamos, como pasó con Basavilbaso. En Basavilbaso de la noche a la mañana tuvimos todo este tema, ahora nosotros nos dicen, bueno, Basavilbaso hasta que no pase, hasta que no esté controlado, ANSES no entra a Basavilbaso. Porque mueve mucha gente, hay mucha gente que al no poder concurrir al UDAI, cuando se entera que hay un operativo o alguna cuestión, vos podés dar 50 números para trabajar en una mañana o 100 números, pero van 300 personas porque algunos dicen, bueno, le voy a preguntar a ver cómo es. Entonces lo que estamos tratando es justamente de hacer un trabajo responsable. ¿Cuál es la actualidad nuestra hoy? Los puntos fijos no están funcionando. Los puntos de contacto, yo pasé, comenté en la reunión anterior, pasé por planilla para hacer 3 puntos de contacto, de los cuales ahora, por supuesto, está todo suspendido, pero que eran en el departamento Colón, en el departamento Tala, que por eso le comentaba esto, y en el departamento Uruguay, como no puede ser Basavilbaso, habíamos pensado en Santa Anita, porque nos parecía que ahí podíamos llegar a todas las comunas de la vuelta y es como para acercarse. Hasta ahora, por supuesto, no hay autorizado nada por esta suspensión que digo, pero nosotros nos encontramos con una realidad, que yo de 40 empleados tengo 7 trabajando en presencial. Por mañana estamos atendiendo medianamente entre 120 y 150 casos, de los cuales de esos son 50 turnos, y el resto que nosotros le llamamos consulta, que a veces se transforma en atención espontánea. Con un cuidado estricto, como decía Sergio, nosotros tenemos un protocolo estricto, muy estricto, que por ahí, pero también sabemos que nosotros lo tenemos que cumplir porque estamos teniendo en este momento una función que si se cierra la UDAI significa, ustedes imagínense, 120, 150 personas menos de atención por día, y son 2 semanas. El nivel nuestro de atención está más o menos en esos parámetros, es decir, andamos en las consultas y después los turnos fijos. Ya Sergio se adelantó, pero nosotros manejamos desde, Horacio me parece que dijo, nosotros manejamos una paleta de casos que va desde antes del nacimiento hasta después del fallecimiento, con los subsidios por fallecimiento. Eso nos hace que pensar en que nosotros tenemos, creo que acá la mayoría están los grupos de acción social de ANSES, porque en las comunas no había nadie que interviniera. Entonces la idea ¿cuál fue? Bueno, generemos un canal de comunicación para estos casos que por ahí nosotros tenemos, o para bajar información, que también lo decíamos con Sergio, o bien para por ahí consultas generales, porque hay muchas consultas, qué sé yo. Ustedes deben,
más que yo deben saber a diario o a través de su secretario o el que maneja la parte de desarrollo social o gobierno, deben tener a diario, me imagino, muchas consultas. Vos decías el tema de capacitar uno por municipio. Ahora sí, venía para eso. A nosotros nos bajaron que la idea que está estudiando ANSES es esta, que es muy importante, más allá de los canales de comunicación, que se van a firmar convenios con los gobernadores, con organizaciones y con intendentes de las dos provincias, para que una persona que ustedes elijan, que sea designada, se la capacite para intervenir en todas estas cuestiones. Porque a veces nosotros hablamos y dicen, no, pero todo genera, atrás de ese caso, muchas veces se necesita el sistema, se necesita estudiar la información del grupo familiar. Entonces, ¿cuál es? Vamos a suponer crédito. Hay mucha gente jubilados que piden crédito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Es que el crédito, por ejemplo, no es para todas las personas igual. Hay gente que por ahí puede acceder al crédito y hay gente que no. ¿Cómo es? Es como el sistema de los bancos que ustedes tienen de home banking y demás. Uno tiene que entrar al virtual y el sistema le dice si usted está o no capacitado para obtener un crédito. Y en ese caso ya mismo le da el turno. Nos estaban llamando de algunos lugares pidiéndonos turno para crédito. O turnos para jubilaciones, para pensiones, todas las cuestiones. Y nosotros tenemos muy sistematizado todo lo que es la función. Pero en esto, que me parece que es lo relevante, se avanza en esta cuestión, y si no avanza me parece que ustedes ya tienen que ir generándolo, porque nosotros lo podemos hacer desde la UDAE, es tratar de buscar una persona que tiene que tener ciertos requisitos, que lo hablaba hoy Sergio en la otra reunión, que en el sentido de que por ahí manejar el tema de la computación, tener por ahí con ciertas personas un canal de diálogo, digamos, porque no es fácil por ahí hacerle entender a la gente que no tiene el derecho o que tiene que hacer otro trámite del que piensa. A mí me cuesta todos los días por ahí hacerle entender a la gente, porque la gente va, por ejemplo, y dice, bueno, yo quiero cobrar el IFE. Y yo lo quiero cobrar porque yo lo tengo que cobrar. No, pero a vos no te corresponde por tal cuestión. No, yo quiero cobrar. Entonces, esas cuestiones que ustedes las deben manejar a diario, se necesitan por ahí cierto criterio o cierto manejo que es importante tenerlo a la hora de capacitar a la persona. Los centros de jubilados los tenemos cerrados y eso les ha generado complicaciones para generarse recursos. Sobre todo los centros de jubilados trabajan con una cuota societaria que muchas veces se ha dejado de cobrar, o alquiler del salón, fiestas, comidas, etc. Todas las actividades sociales lo usan para generarse recursos. Bueno, el otro día estuvimos en Colonialía entregando. Entonces el PAMI, si bien no dependen del PAMI, pero son socios en todas estas actividades habitualmente. Entonces el PAMI dispuso, con la decisión de la directora ejecutiva, ¿no?, del Goran Abunovich, implementar un subsidio solidario para solventar justamente todos estos gastos que no pueden afrontar, la luz, el gas, todos los gastos normales, corrientes que hoy están en dificultades. Todos los centros de jubilados que trabajan con el PAMI y que lo hayan gestionado están recibiendo esa asistencia, que son de 5.000 pesos mensuales, se pagan por trimestre, o sea que se está pagando el primer trimestre, marzo, abril y mayo, son 15.000 pesos. Y parece que no es mucho, pero la verdad que ayuda. Hay algunos centros de jubilados que tenían deudas de 20, 25.000 pesos, bueno, con esto ya pagan una buena parte, y si reciben el segundo van a más o menos ponerse al día, como para que no salgan tan golpeados de esta situación, ¿no? Son 46, 47 los centros jubilados que lo han gestionado, ya muchos lo venimos entregando, otros están para entregarse en días próximos.
Así que bueno, estamos en esa tarea y aguantando el funcionamiento de la estructura, sobre todo de personal, que no se nos complique a medida que avanza la pandemia, ¿no? En Gualeguaychú tuvimos el primer caso de un agente de la agencia de ahí con COVID positivo, pero bueno, hemos diseñado un esquema de trabajo de rotación por grupos para que no se nos obligue a cerrar la agencia por un enfermo, ¿no? Toda la gente que estaba trabajando con esta persona se queda en la casa y el grupo que en esos días estaba en la casa les toca trabajar y poder sostener el funcionamiento de la agencia. Bueno, hay muchísimos temas para tratar, pero a mí lo que más me importaba era que sepan por dónde van nuestras preocupaciones hoy día y bueno, ponernos a disposición para esto. Creo que puede ser de beneficio para todos, ¿no? Porque supongo que en las localidades la primera puerta que se golpea es la de la Intendencia y a veces está muy cerca de los problemas y lejos de las soluciones, entonces si nos acercamos entre nosotros por ahí podemos ayudar. Nosotros tenemos limitaciones, tanto creo que Mario también, dependemos de una estructura nacional que está muy estructurada, muchas veces son cuestiones que están muy centralizadas, sobre todo las prestaciones más complejas o más caras. Muchas veces dependemos de una autorización, de una auditoría a nivel central, que no siempre tiene la velocidad que uno quisiera o que uno necesita, que se entiende, pero bueno, son los problemas que a veces tienen las estructuras muy grandes, ¿no? Sobre todo cuando se está trabajando con un tercio o un cuarto del personal. Acá no nos pegó tanto todavía, pero bueno, en Buenos Aires los organismos nacionales están trabajando con una estructura de personal en sus domicilios, trabajo a distancia y presencial muy poco, y eso frena todo lo que son trámites y gestiones, las complica un poco, y bueno, con esa realidad tenemos que trabajar todos los días, ¿no? Destacados de la semana. La provincia trabaja para aplanar la curva de contagios por COVID-19. Durante la reunión de gabinete que encabezó el gobernador, se evaluó la situación sanitaria de la provincia y los pasos a seguir. En ese marco, se informó que se ha duplicado la inversión en salud en lo que va del semestre. Por otro lado, enfatizaron en la responsabilidad individual de cada ciudadano para superar la pandemia y evitar los contagios. El gobierno entrerriano invierte en obras para la producción. El gobernador Gustavo Bordet habilitó la nueva calzada sumergible sobre el arroyo Espinillo, que permitirá a vecinos y productores de la zona transitar los días de lluvia. En ese sentido, el mandatario afirmó la continuidad de obras que apunten a mejorar los caminos que son clave para el desarrollo del trabajo y la producción. Es muy lindo, la verdad, estar en todos los lugares. Estas son las cosas que en la gestión a uno no solo lo entusiasman, sino que hacen que redoble el esfuerzo para poder multiplicar este tipo de obras que beneficia a muchas familias. Gobierno de Entre Ríos.
Usar barbijo es muestra de respeto mutuo. La municipalidad recuerda el hábito y uso obligatorio de barbijos y el distanciamiento social. Recordá ventilar los espacios. No compartir mate y utensilios. Está prohibido concurrir a los espacios, parques y plazas públicas. Y sobre todo, tu conducta debe ser siempre responsable. Cuidarte es cuidarnos. Es un mensaje de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Sodería Entre Ríos te ofrece soda de 1,5 litros en sifones, jugo de majuana, naranja, pomelo, ananá, durazno, multifrutal, bidones de agua retornable de 10 litros. Reparto a domicilio de lunes a sábado. Llámenos al 42 25 62. Prefiera Sodería Entre Ríos. Si vivís aproximadamente a 10 kilómetros de Caseros, ahora KTBK te ofrece internet inalámbrico desde 6 megas. Disfruta ahora sin cortes de Netflix, YouTube, las mejores películas. También internet banda ancha a través de fibra óptica disponible en Caseros y San Justo. Instalate ya, sin costo de conexión. Llámanos al 03442 492 171. KTBK, televisión digital más internet. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cuando anunciamos Primero tu casa, fue para concretar un sueño, tu vivienda. Hoy, estamos construyendo con nuestros recursos el techo propio para cientos de familias. Y cumplimos con nuestra palabra, llevar soluciones que mejoren tu vida. Porque Primero tu casa es nuestra respuesta a la familia entrerriana. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Gobierno de Entre Ríos. Estamos conectados para cuidarte. Tenemos una nueva vía de comunicación para que recibas información oficial sobre el coronavirus. Escribinos. Podés hacer consultas, encontrar números de utilidad y enterarte de cómo estamos trabajando. Gobierno de Entre Ríos. Who's this weapon?